Me gusta escuchar libros mientras manejo el trabajo o preparo la cena. Es como viajar con un copiloto experimentado que puede guiarme a través de caminos por los que no he andado antes. O tener un invitado especial sentado a la barra de la cocina narrándome maravillosos relatos. Mi nombre es Sara González. Quiero invitarte a escuchar algunos de mis libros favoritos y comentar juntos de manera sencilla su contenido y mensaje, buscando agregar sabiduría a nuestra vida diaria. Carta 29. Mi querido Lugario, ahora que es seguro que los humanos alemanes van a bombardear la ciudad de tu paciente y que sus obligaciones le van a mantener en el lugar de máximo peligro, debemos pensar nuestra política. ¿Hemos de tomar por objetivo la cobardía o el valor? ¿Con el orgullo consiguiente o el odio a los alemanes? Bueno, me temo que es inútil tratar de hacerle valiente. Nuestro departamento de investigación no ha descubierto todavía, aunque el éxito se espera en cada hora, cómo producir ninguna virtud. Esta es una grave desventaja. Para ser enorme y efectivamente malo, un hombre necesita alguna virtud. ¿Qué hubiera sido de Atila sin su valor o de Shylock sin abnegación en lo que se refiere a la carne? Pero como no podemos suministrar esas cualidades nosotros mismos, solo podemos utilizarlas cuando las suministra el enemigo. Y eso significa dejarle a él una especie de asidero en aquellos hombres que, de otro modo, hemos hecho más totalmente nuestros. Un arreglo muy insatisfactorio, pero confío en que algún día conseguiremos mejorarlo. El odio podemos conseguirlo. La tensión de los nervios humanos en medio del ruido, el peligro y la fatiga les hace propensos a cualquier emoción violenta y solo es cuestión de guiar esta susceptibilidad por los conductos adecuados. Si su conciencia se resiste, atúrdele. Déjale decir que siente odio no por él, sino en nombre de las mujeres y los niños, y que a un cristiano le dicen que perdone a sus propios enemigos, no a los de otras personas. En otras palabras, déjale considerarse lo bastante identificado con las mujeres y los niños como para sentir odio en su nombre, pero no lo bastante identificado como para considerar a los enemigos de estos como propios y en consecuencia como merecedores de su perdón. Pero es mejor combinar el odio con el miedo. De todos los vicios, solo la cobardía es puramente dolorosa, horrible de anticipar, horrible de sentir, horrible de recordar. El odio tiene sus placeres. En consecuencia, el odio es a menudo la compensación mediante la que un hombre, asustado, se resarce de los sufrimientos del miedo. Cuanto más miedo tenga, más odiará. Y el odio es también un antídoto de la venganza. Por tanto, para hacer una herida profunda en su caridad, primero debes vencer su valor. Ahora bien, esto es un asunto peliagudo. Hemos hecho que los hombres se enorgullezcan de la mayor parte de los vicios, pero no de la cobardía. Cada vez que hemos estado a punto de lograrlo, el enemigo permite una guerra o un terremoto o cualquier otra calamidad y al instante el valor resulta tan obviamente encantador e importante, incluso a los ojos de los humanos, que toda nuestra labor es arruinada y todavía queda un vicio del que sienten auténtica vergüenza. El peligro de inculcar la cobardía a nuestros pacientes, por tanto, estriba en que provocamos verdadero conocimiento de sí mismos y verdadero autodesprecio, con el arrepentimiento y la humildad consiguientes. Y de hecho, durante la última guerra, miles de humanos, al descubrir su cobardía, descubrieron la moral por primera vez. En la paz podemos hacer que muchos de ellos ignoren por completo el bien y el mal. En peligro, la cuestión se les plantea de tal forma en la que ni siquiera nosotros podemos cegarles. Esto supone un cruel dilema para nosotros. Si fomentamos la justicia y la caridad entre los hombres, le haríamos el juego directamente al enemigo. Pero si les conducimos al comportamiento opuesto, esto produce antes o después, porque él permite que lo produzca, una guerra o una revolución, y la ineludible alternativa entre la cobardía y el valor despierta a miles de hombres de letargo moral. Este es, de hecho, probablemente una de las razones del enemigo para crear un mundo peligroso, un mundo en el que las cuestiones morales se plantean a fondo,
Él ve tan bien como tú que el valor no es simplemente una de las virtudes, sino la forma de todas las virtudes en su punto de prueba, lo que significa en el punto de máxima realidad. Una castidad o una honradez o una piedad que cede ante el peligro será casta u honrada o piadosa solo con condiciones. Pilatos fue piadoso hasta que resultó arriesgado. Es posible, por tanto, perder tanto como ganamos haciendo de tu hombre un cobarde. Puede aprender demasiado sobre sí mismo. Siempre existe la posibilidad, claro está, no de cloroformizar la vergüenza, sino de agudizarla y provocar la desesperación. Esto sería un gran triunfo. Demostraría que había creído en el perdón de sus otros pecados por el enemigo y que lo había aceptado solo porque él mismo no sentía completamente su pecaminosidad, que con respecto al único vicio cuya completa profundidad de deshonra comprende no puede buscar el perdón ni confiar en él. Pero me temo que le has dejado avanzar demasiado en la escuela del enemigo y que sabe que la desesperación es un pecado más grave que cualquiera de los que la producen. En cuanto a la técnica real de la tentación a la cobardía, no hace falta decir mucho. Lo fundamental es que las precauciones tienden a aumentar el miedo. Las precauciones públicamente impuestas a tu paciente, sin embargo, pronto se convierten en una cuestión rutinaria y ese efecto desaparece. Lo que debes hacer es mantener dando vueltas por su cabeza la vaga idea de todo lo que puede hacer o no hacer dentro del marco de su deber, que parece darle un poco más de seguridad. Desvía su pensamiento de la siguiente regla: tengo que permanecer aquí y hacer tal y cual cosa, a una serie de hipótesis imaginarias. Si ocurre A, aunque espero que no, podría ser B, y en el peor de los casos podría ser C. Si no las reconoce como tales, se le pueden inculcar supersticiones. La cuestión es hacer que no deje de tener la sensación de que aparte del enemigo y del valor que el enemigo le infunde, tiene algo a lo que recurrir, de forma que lo que había de ser una entrega total al deber se vea totalmente minado por pequeñas reservas inconscientes. Fabricando una serie de recursos imaginarios para impedir lo peor, puedes provocar a ese nivel de su voluntad del que no es consciente la decisión de que no ocurrirá lo peor. Luego, en el momento de verdadero terror, metérselo en los nervios y en los músculos y puedes conseguir que cometa el acto fatal antes de que sepa que te propones. Porque recuérdalo, el acto de cobardía es lo único que importa. La emoción del miedo no es en sí un pecado, y aunque disfrutamos de ella, no nos sirve de nada. Tu cariñoso tío, Escrutopo. Hola a todos, bienvenidos al comentario de la carta 29. Estamos ya muy cerca del final. En esta ocasión, Escrutopo nos presenta un tema profundo y obviamente desafiante: la valentía, no como una virtud más, sino como la forma en la que todas las virtudes se manifiestan en su punto de prueba. Creo que llamaría a este episodio La valentía, la prueba de las virtudes. Luis nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras virtudes, como la castidad, la honradez o la piedad, solo son verdaderas si se mantienen firmes ante el peligro o la adversidad. ¿Estamos preparados para vivir nuestras virtudes sin condiciones? En esta carta, Escrutopo le enseña a Orugario que la valentía es el punto culminante donde las virtudes son puestas a prueba. Las virtudes que ceden ante el peligro o la presión son condicionales y por lo tanto no auténticas. Vamos a desglosarlo. Número 1. La valentía como forma de todas las virtudes. Escrutopo explica que cualquier virtud, sea la castidad, la honradez o incluso la piedad, dejan de ser si no se mantienen en momentos de prueba o riesgo. Una virtud que solo existe en circunstancias cómodas o seguras no es verdadera. Número 2. El ejemplo de Pilato. Luis menciona a Poncio Pilato, quien era piadoso hasta que resultó arriesgado. Este ejemplo ilustra cómo la falta de valentía desmorona cualquier intención piadosa o virtuosa. Pilato cedió a la presión externa, demostrando que su piedad no era tan genuina como pretendía. 3. El objetivo del infierno. Escrutopo instruye a Orugario a atacar la valentía en sus pacientes, ya que al debilitar este fundamento todas las demás virtudes colapsan. Lograr que una persona abandone sus principios bajo presión es una victoria para el infierno, ya que convierte sus virtudes en simples condiciones. En general, este libro me ha enganchado, creo como ningún otro, ya que sigue siendo hoy tan actual como lo fue el día que se publicó por primera vez.
¿Cuántas veces nuestras virtudes son probadas por circunstancias difíciles? Quizá por la presión social. Vivimos en una era donde ser honesto, justo o fiel a nuestros principios puede generar rechazo o aislamiento. Es aquí donde la valentía se convierte en esencial para mantener nuestra integridad. Ejemplo, una persona que se niega a participar en una práctica corrupta en el trabajo a pesar del riesgo de perder su empleo. El temor al rechazo. Muchas veces cedemos a nuestras convicciones para evitar el conflicto o el rechazo, como mencionábamos ahorita, pero al hacerlo demostramos que nuestra virtud no era sólida, sino condicional. La valentía en el día a día. No siempre enfrentamos grandes desafíos, eso es un hecho, y gracias a Dios, pero incluso en las pequeñas decisiones, nuestra valentía puede ser puesta a prueba. Por ejemplo, defender la verdad en una conversación difícil o admitir un error, aunque resulte incómodo. Lewis nos invita a pensar que las virtudes reales no son las que practicamos cuando todo está bien, sino las que mantenemos cuando todo está en nuestra contra. La valentía, entonces, no es solo una virtud más, es el cimiento que sostiene a todas. Sin valentía, la castidad cede a la tentación, la honestidad se transforma en engaño cuando se siente amenazada y la fe desaparece cuando es desafiada. Esta carta nos deja una reflexión incómoda. ¿Somos valientes al vivir nuestras virtudes o nuestras convicciones son frágiles y se quiebran bajo presión? Te invito a reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida necesitan más valentía para que tus virtudes sean auténticas? ¿Qué pasos puedes dar hoy para fortalecer tu carácter, incluso en las pequeñas pruebas diarias? La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de ser fiel a lo que es correcto, incluso cuando es difícil o arriesgado. Si te ha gustado, no olvides compartir este mensaje con alguien que pueda necesitarlo. En el próximo episodio seguiremos explorando las profundas verdades de este maravilloso libro.